La noche del 14 de abril de 1946, bajo un cielo oscuro de la Estiria austriaca, 60 refugiados fueron expulsados a punta de rifle de un antiguo cuartel abandonado al sur de Graz. No eran criminales, no eran soldados enemigos. Eran familias, mujeres con niños pequeños en brazos, ancianos que apenas podían caminar. El teniente coronel Klaus Richter, antiguo oficial de las SS, ahora investido con autoridad administrativa británica, ordenó el desalojo bajo el decreto de desalojo a 27/45, una ordenanza militar que, según él, no dejaba espacio para la compasión. Lo que sucedió después fue una tragedia anunciada que nadie quiso ver. 8 personas murieron esa noche, 8 vidas robadas por el frío implacable que descendió sobre los campos de Estiria como una maldición. Y lo más terrible de todo, lo que helaba la sangre más que cualquier temperatura, era esto. 3 años después, en octubre de 1949, un tribunal militar británico absolvió completamente a Richter. El veredicto fue claro, brutalmente claro. Las muertes, dijeron los jueces, fueron un resultado trágico pero imprevisible de cumplir órdenes legítimas. Richter no solo quedó libre, sino que fue reintegrado en la burocracia civil de Graz, donde ocupó un puesto respetable hasta su muerte en 1963. El escándalo fue silenciado, enterrado bajo capas de conveniencia política y olvido institucional. Pero había alguien que no podía olvidar, alguien que llevaba esas 8 muertes como una herida abierta que nunca cicatrizaba. El doctor Elias Gruber no parecía un héroe. Era un hombre delgado de 52 años, con gafas redondas que constantemente se deslizaban por su nariz sudorosa. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía documentos, no por miedo, sino por una rabia contenida que había aprendido a disimular detrás de una cortesía prusiana. Había sido procurador del Tribunal para los Crímenes de Guerra de Graz, uno de los pocos austríacos que realmente creía que la justicia de posguerra no debía ser selectiva. Durante años, Gruber había perseguido con obstinación casi obsesiva a antiguos nazis de alto perfil que habían encontrado refugio cómodo en la nueva Austria democrática. Sus superiores lo toleraban hasta que dejó de ser tolerable. En 1952, después de presentar cargos contra un industrial con conexiones políticas profundas, Gruber fue removido de su cargo con una excusa burocrática tan transparente que resultaba insultante. Le ofrecieron una pensión generosa si aceptaba retirarse silenciosamente. Rechazó el dinero. Ahora trabajaba como historiador legal independiente, desde una oficina diminuta, en el tercer piso de un edificio deteriorado cerca del Schlossberg, sobreviviendo con encargos esporádicos de universidades y con sus ahorros menguantes. Sus antiguos colegas lo evitaban en la calle, cruzaban al otro lado cuando lo veían acercarse. Lo consideraban un obsesivo amargado, un hombre que no había sabido adaptarse a los tiempos nuevos. Pero Gruber no buscaba adaptarse. Buscaba la verdad, esa verdad incómoda que todos preferían mantener enterrada. El caso Richter lo había perseguido durante años, como un fantasma que susurraba en sus sueños. Gruber había asistido al juicio de 1949 como observador junior, recién llegado al tribunal. Recordaba la sala, el olor a cera de los bancos de madera pulida, la luz fría que entraba por las ventanas altas. Recordaba a Richter, sentado erguido en el banquillo, con su uniforme civil impecable, sin mostrar ni un atisbo de remordimiento. La defensa había sido brillante en su simplicidad. Richter simplemente había cumplido órdenes militares válidas. El decreto de desalojo, a 27/45, era claro en su mandato, y nadie, absolutamente nadie, podía haber previsto que la temperatura descendería tan drásticamente esa noche. Los testigos meteorológicos confirmaron que el cambio climático fue súbito y anómalo para la estación. Las familias desalojadas habían sido dirigidas hacia un centro de acogida temporal a solo 3 kilómetros de distancia, una distancia razonable en condiciones normales. No fue culpa de Richter que algunos fueran demasiado débiles o lentos para completar el trayecto. Así argumentó la defensa, y el tribunal aceptó cada palabra como si fuera evangelio. Gruber, sentado en la última fila de la sala, había sentido náuseas cuando escuchó el veredicto. Pero era joven entonces, inexperto, y no tenía voz en esos procedimientos. Ahora, 5 años después, la náusea se había transformado en determinación férrea.
La investigación había comenzado sin un plan claro, casi por accidente. En enero de 1954, Gruber estaba revisando archivos no relacionados en el antiguo cuartel general británico de Graz, que estaba siendo desmantelado lentamente mientras las fuerzas de ocupación se retiraban de Austria. El edificio olía a humedad y abandono, sus pasillos llenos de cajas polvorientas que nadie había catalogado correctamente. Gruber había obtenido permiso para examinar documentos sobre otro caso, pero su mente siempre volvía a Richter. Entre montañas de papeles sin importancia, encontró una referencia marginal a un protocolo de seguridad operacional relacionado con desalojos civiles en la zona de ocupación británica durante 1946. Era apenas una nota al pie, fácilmente ignorable. Pero Gruber había aprendido que los detalles más pequeños a menudo escondían las verdades más grandes. Pasó 3 días buscando ese protocolo en los archivos principales. No estaba allí. Consultó los índices de referencia cruzada. Nada. Preguntó a los archivistas británicos que supervisaban el desmantelamiento. Le dijeron que probablemente había sido destruido o llevado a Londres. Gruber no les creyó. No completamente. Había algo en la forma en que desviaban la mirada cuando respondían. Durante semanas, Gruber regresó al edificio cada día, explorando cada rincón, cada sótano olvidado. Los guardias de seguridad comenzaron a conocerlo de vista. Algunos incluso le ofrecían café de sus termos. Era inofensivo, después de todo, solo un viejo profesor, obsesionado con papeles antiguos. En marzo, encontró su primer indicio real. En un archivo lateral marcado como Correspondencia Interna Miscelánea, 1945 a 46, descubrió una carta firmada por un oficial meteorológico británico, el capitán Edmund Thornley. La carta, fechada 12 de abril de 1946, 2 días antes del desalojo, advertía sobre un frente frío inusual que se acercaba desde los Alpes. Thornley escribía con preocupación casi profética. Las temperaturas podrían descender hasta menos 10 grados centígrados en zonas expuestas durante la noche del 14. Se recomienda posponer operaciones no esenciales que involucren poblaciones civiles vulnerables. La carta estaba dirigida al Comando Regional de Estiria, el mismo comando que había autorizado la orden de Richter. Gruber sintió que su pulso se aceleraba mientras leía. Esta carta probaba que había una advertencia meteorológica clara, documentada, oficial. Pero ¿había llegado esa advertencia a Richter? Esa era la pregunta crucial. Si Richter había recibido esta información y aún así había procedido con el desalojo, entonces su defensa de imprevisibilidad se derrumbaba completamente. El problema era que no había ningún registro de distribución adjunto a la carta de Thornley. No había lista de destinatarios, no había confirmaciones de recepción. Era un documento huérfano, existente pero sin conexión probada al caso. Gruber pasó las siguientes semanas buscando la cadena de distribución. Examinó los protocolos de comunicación militar británica, aprendió cómo funcionaban los sistemas de correo interno, estudió los organigramas del comando regional. Descubrió que las advertencias meteorológicas se distribuían según un sistema de prioridades codificado. Las advertencias de categoría 1, que afectaban operaciones militares activas, se enviaban directamente por telex a todos los comandantes de campo. Las advertencias de categoría 2, que afectaban operaciones civiles o administrativas, se distribuían mediante circulares internas impresas. La carta de Thornley no especificaba su categoría. Gruber necesitaba encontrar el documento de distribución, el registro que mostraría quién había recibido copias de la advertencia. Pero ese tipo de documento, si aún existía, estaría en un archivo clasificado o en algún rincón olvidado del vasto complejo administrativo. La búsqueda parecía imposible, como buscar una aguja específica en un pajar del tamaño de una catedral. Fue entonces cuando Gruber recordó algo que había visto en sus primeros días en el edificio. En el sótano más profundo, detrás de una puerta de metal oxidado que parecía no haberse abierto en años, había una sala pequeña que los archivistas británicos llamaban la cámara de descarte. Era donde terminaban los documentos considerados demasiado insignificantes para enviar a Londres, pero demasiado recientes para destruir según los protocolos de retención. La puerta estaba cerrada con un candado simple que cualquiera con un alambre y paciencia podía abrir. Gruber esperó hasta el final de una tarde de abril, cuando los archivistas habían terminado su jornada.
Trabajó en silencio, sus manos temblando no por miedo, sino por anticipación. El candado cedió después de 10 minutos. La puerta se abrió con un gemido de bisagras no engrasadas. El interior era sofocante, sin ventilación, con ese olor peculiar de papel viejo y moho que Gruber había aprendido a asociar con secretos guardados. Había cajas apiladas hasta el techo, la mayoría sin etiquetar o con etiquetas tan descoloridas que eran ilegibles. Gruber comenzó a revisar sistemáticamente, usando una linterna pequeña, porque la única bombilla del techo parpadeaba de forma irregular. Pasó 5 horas esa primera noche, saliendo solo cuando escuchó los pasos del guardia nocturno en el pasillo superior. Regresó cada noche durante 2 semanas, siempre después del horario oficial, siempre con su linterna y su libreta. Las cajas contenían principalmente duplicados de informes administrativos sin importancia, recibos de suministros, memorandos sobre rotación de personal. Nada relacionado con operaciones civiles o meteorología. Gruber comenzó a perder la esperanza, pero no podía detenerse. La obsesión lo había atrapado completamente. Su espalda le dolía por estar encorvado durante horas, sus ojos ardían por el polvo, pero continuaba. Fue en la 13ª noche, el 5 de junio de 1954, cuando encontró algo extraordinario. Una caja pequeña, casi escondida detrás de otras más grandes, marcada con un código críptico. SK-331-B. No era una caja ordinaria, era una microcaja de seguridad metálica, del tipo usado para documentos clasificados de bajo nivel. No estaba cerrada con llave. Alguien había forzado el mecanismo en algún momento del pasado. Dentro había un solo documento, un sobre manila grueso, con el sello del Comando Regional de Estiria. Gruber lo abrió con manos que apenas podía controlar. El documento en el interior llevaba un encabezado oficial. Verbale secreto número 331-B, Protocolo de Advertimento Precoce, 14 de abril de 1946. El corazón de Gruber latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Leyó el documento bajo la luz temblorosa de su linterna. Era una circular interna, emitida a las 7 de la mañana del 14 de abril de 1946, 8 horas antes del desalojo de Fliegerhorst. El texto era devastadoramente claro. A todos los comandantes de sector, Estiria. Ref. Advertencia meteorológica, Thornley del 12 de abril. Se confirma llegada de frente ártico, con temperaturas proyectadas de -12 a -15 grados centígrados en áreas de baja altitud durante la noche del 14 al 15 de abril. Duración estimada, 4 a 6 horas. Instrucciones obligatorias. Posponer todas las operaciones no esenciales que involucren desplazamiento de poblaciones civiles hasta el 16 de abril. Prioridad administrativa. Categoría 2A. La circular estaba firmada por el coronel James Hartley, oficial de operaciones del Comando Regional. Y lo más importante, lo más crucial, había una lista de distribución adjunta en la última página. Gruber pasó su dedo por la lista, buscando, rogando. Y allí estaba, el nombre que necesitaba ver. TTE, Coronel K. Richter, Sector Sur-Gras. Recibido y confirmado a las 11:30. La confirmación de recepción llevaba incluso una firma ilegible, que supuestamente era de Richter o su asistente administrativo. Gruber se quedó inmóvil durante varios minutos, sosteniendo el documento como si fuera una reliquia sagrada. Este papel, este único papel, destruía completamente la defensa de Richter. No solo había habido una advertencia meteorológica, sino que había sido específica, detallada, distribuida con tiempo suficiente, y Richter la había recibido confirmadamente horas antes de ordenar el desalojo. El argumento de imprevisibilidad era una mentira, una construcción legal diseñada para proteger a un criminal que había actuado con conocimiento pleno de las consecuencias mortales de sus órdenes. Pero ¿por qué este documento nunca había aparecido en el juicio de 1949? Gruber examinó el sobre de nuevo. Había una nota manuscrita en el reverso, casi ilegible. No incluir en expediente principal. Hartley. La letra era apresurada, nerviosa. Alguien, probablemente el mismo coronel Hartley, había tomado la decisión consciente de excluir este documento del proceso judicial. ¿Por qué? ¿Órdenes superiores? ¿Presión política? ¿Un deseo institucional de no complicar la transición de poder en Austria?
Gruber no podía saberlo con certeza, pero la implicación era clara. La absolución de Richter había sido producto no solo de una defensa astuta, sino de una supresión activa de evidencia incriminatoria. Gruber copió el documento meticulosamente a mano, palabra por palabra, número por número. No podía arriesgarse a que desapareciera. Necesitaba preservar cada detalle, cada firma, cada sello oficial. Luego guardó el original cuidadosamente en su maletín, oculto entre otros papeles menos importantes. Salió del edificio esa noche sintiéndose diferente, transformado. Por primera vez en años, no sentía la pesada carga del fracaso, sino la energía eléctrica de la posibilidad. Tenía la prueba. Tenía la verdad. ¿Pero qué podía hacer con ella? El juicio había concluido 5 años atrás, con un veredicto firme. La doctrina del non bis in idem, la prohibición de doble enjuiciamiento, era un pilar fundamental del derecho procesal, tanto en el sistema británico como en el austriaco. No se podía simplemente reabrir un caso cerrado porque apareciera nueva evidencia. ¿O sí se podía? Gruber pasó las siguientes semanas sumergido en tratados de derecho procesal internacional. Su pequeña oficina se llenó de libros abiertos, notas manuscritas, esquemas legales garabateados en cualquier superficie disponible. Buscaba un precedente, una laguna, una interpretación que permitiera desafiar un veredicto basado en evidencia fraudulentamente suprimida. Estudió el Estatuto de Londres de 1945, que había establecido los principios para juzgar crímenes de guerra. Examinó casos de las Cortes de Nuremberg, donde se habían rechazado defensas de cumplimiento de órdenes. Leyó sentencias del Tribunal Militar Internacional de Tokio. Pero cada caso era único en sus circunstancias, y ninguno abordaba directamente la situación de Richter, un criminal absuelto por un tribunal legítimo, mediante la supresión deliberada de evidencia exculpatoria. Era territorio legal inexplorado, y Gruber estaba solo navegándolo. Entonces recordó algo que su mentor, el fallecido profesor Heinrich Adler, le había dicho años atrás. Cuando el derecho positivo falla, Elías, debemos recurrir a los principios fundamentales. La justicia no es solo lo que dicen los códigos, es lo que exige la conciencia humana. Adler había sido un idealista, casi un romántico en su visión del derecho. Gruber había sido siempre más pragmático, más atado a los textos y procedimientos. Pero ahora, sosteniendo una verdad que nadie quería reconocer, comenzó a entender lo que su mentor había intentado enseñarle. El problema no era solo legal, era moral y político. Necesitaba construir un caso que trascendiera las objeciones técnicas, que apelara a un sentido de justicia más profundo que los mecanismos procesales. Gruber decidió que su primera estrategia sería la presión pública. Si no podía reabrir el caso directamente, podía al menos exponer la verdad y forzar a las autoridades a responder. Pasó 2 meses escribiendo un informe detallado, documentando cada aspecto del caso Richter, desde el crimen original hasta el juicio fraudulento y el descubrimiento del protocolo de advertimiento precoce. El informe tenía 120 páginas, cada afirmación respaldada con referencias documentales precisas. Lo tituló El caso Fliegerhorst, justicia negada y verdad suprimida. Envió copias a periódicos, universidades, organizaciones de derechos humanos. La respuesta fue desalentadora. 2 periódicos pequeños publicaron notas breves, en páginas interiores, sin ningún seguimiento. Las universidades agradecieron su trabajo, pero no mostraron interés en investigar más. Las organizaciones de derechos humanos, enfocadas en conflictos contemporáneos, consideraron el caso históricamente interesante, pero no prioritario. Gruber no se rindió. Contactó directamente con abogados especializados en derecho internacional. La mayoría no respondió. Los pocos que lo hicieron fueron corteses pero pesimistas. Es un caso fascinante, Dr. Gruber, pero procesalmente imposible, le escribió una firma prestigiosa de Viena. Le deseamos suerte, pero no podemos asumir su representación. Los meses pasaron, y Gruber sintió la desesperación acumulándose como nieve en invierno. Su pequeño ahorro se estaba agotando. El edificio donde tenía su oficina iba a ser demolido. Necesitaba encontrar un nuevo espacio que no podía costear. Sus antiguos colegas, los pocos que aún le hablaban, le sugerían que dejara ir el caso, que aceptara que algunas injusticias eran irremediables. Pero Gruber no podía soltar la imagen que lo perseguía cada noche. 8 cadáveres congelados en un campo de Estiria.
8 vidas que Richter había sacrificado por orgullo burocrático o indiferencia criminal. 8 fantasmas que merecían más que el olvido. En octubre de 1954, casi desesperado, Gruber tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó con un joven periodista llamado Thomas Keller, que trabajaba para una revista independiente de Viena, conocida por sus investigaciones agresivas sobre corrupción. Keller era diferente a los otros periodistas que Gruber había contactado. Era hambriento, ambicioso, y tenía ese instinto de cazador que reconoce una historia explosiva cuando la ve. Se encontraron en un café oscuro, cerca de la estación de tren de Graz. Gruber llevó sus documentos, en una carpeta gruesa, incluido el original del protocolo. Keller los examinó durante más de una hora, haciendo preguntas precisas, tomando notas meticulosas. Cuando terminó, miró a Gruber con una expresión que era mitad admiración, mitad incredulidad. «Esto es extraordinario», dijo Keller, su voz apenas audible sobre el ruido del café. «Si puedo verificar la autenticidad de este protocolo, si puedo confirmar que fue suprimido intencionalmente del juicio, esto no es solo una historia, Dr. Gruber. Es un escándalo que podría alcanzar hasta Londres». Gruber sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. «¿Puede verificarlo?», preguntó. Keller sonrió. Era una sonrisa depredadora. «Tengo contactos en los archivos militares británicos. Puede tomar tiempo, pero sí, puedo verificarlo». Trabajaron juntos durante las siguientes semanas. Keller viajó a Londres, gastando el presupuesto de su revista para acceder a archivos que oficialmente no estaban disponibles para civiles. Usó todos sus contactos, llamó favores, presionó a oficiales retirados que habían servido en Austria. Finalmente, en diciembre de 1954, regresó a Viena con algo invaluable: una declaración jurada de un antiguo asistente del coronel Hartley, quien confirmó bajo juramento que Hartley había recibido instrucciones informales de superiores no identificados para minimizar complicaciones legales en el caso Richter. No era una confesión completa de conspiración, pero era suficiente para establecer que había habido interferencia institucional en el proceso judicial. La revista publicó la investigación de Keller en enero de 1955. El artículo ocupó 12 páginas, con fotografías del protocolo original, transcripciones de documentos, entrevistas con familiares de las víctimas que nunca habían sido llamados a testificar en el juicio. El título era simple pero devastador: La absolución del coronel Muerte. La respuesta fue inmediata y explosiva. Otros medios recogieron la historia. Hubo protestas frente al edificio del gobierno austriaco en Viena. Organizaciones judías, que habían estado persiguiendo a criminales nazis por toda Europa, vieron en el caso Fliegerhorst un ejemplo perfecto de cómo la impunidad se había institucionalizado en Austria bajo la cobertura de reconciliación nacional. El gobierno británico, incómodo por las implicaciones de que sus oficiales habían suprimido evidencia, lanzó una investigación interna. La presión política se volvió insostenible para las autoridades austriacas. En marzo de 1955, el Ministerio de Justicia austriaco anunció que estaba considerando reabrir el caso Richter bajo una nueva doctrina legal que Gruber había propuesto en su informe original. La doctrina, que más tarde se conocería como el principio de nulidad por fraude procesal, establecía que un veredicto obtenido mediante la supresión activa de evidencia material no tenía validez jurídica permanente y podía ser anulado si la evidencia suprimida era descubierta y presentada formalmente. Era una interpretación audaz, sin precedentes claros en el derecho austriaco de la época, pero la presión pública y el peso moral del caso hicieron que fuera políticamente imposible de rechazar. El gobierno británico, ansioso por cerrar un capítulo embarazoso, no objetó la reapertura. De hecho, proporcionó cooperación completa, incluyendo el acceso a todos los documentos relevantes que aún conservaban en Londres. El nuevo juicio comenzó en julio de 1955, en Graz. Klaus Richter, ahora con 62 años, fue sacado de su cómoda jubilación burocrática y obligado a comparecer. La sala del tribunal estaba llena hasta rebosar. Periodistas de toda Europa estaban presentes. Sobrevivientes del desalojo, aquellos que habían perdido familiares esa noche terrible, ocupaban las primeras filas. Gruber, como testigo experto y descubridor de la evidencia clave, tenía un asiento, reservado. Esta vez no estaba en la última fila.
Esta vez era parte del proceso. La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal, representada por un equipo liderado por el procurador Max Steinhardt, un hombre meticuloso y sin sentido del humor, pero absolutamente comprometido con el caso. La defensa de Richter era débil desde el inicio. No podían negar la existencia del protocolo. Su autenticidad había sido verificada por 3 expertos independientes. No podían argumentar que Richter no lo había recibido. La confirmación de recepción estaba documentada. Su única estrategia era minimizar. Richter había recibido muchos documentos ese día. No podía recordar todos. La advertencia meteorológica no había parecido tan severa en su valoración. Las instrucciones de posponer operaciones eran recomendaciones, no órdenes absolutas. Eran argumentos desesperados que no convencían a nadie. El momento crucial llegó en la tercera semana del juicio. Gruber fue llamado a testificar. Se acercó al estrado con sus documentos cuidadosamente organizados, en un portafolio de cuero gastado. El juez presidente, Dr. Friedrich Lehmann, un hombre de edad avanzada con reputación de severidad imparcial, le pidió que explicara cómo había descubierto el protocolo y qué significaba en el contexto del caso. Gruber habló durante casi 2 horas. Describió su investigación paso a paso, su búsqueda en los archivos, el momento del descubrimiento. Luego, con una claridad que venía de años de obsesión con los detalles, explicó por qué el protocolo era absolutamente crucial. El acusado, dijo Gruber, su voz firme pero cargada de emoción contenida, construyó su defensa sobre un pilar único: la imprevisibilidad de las muertes. Argumentó que nadie podía haber anticipado el descenso severo de temperatura esa noche. Pero este documento, sostuvo el protocolo en alto, prueba que esa afirmación era falsa. No solo hubo una advertencia meteorológica específica, sino que fue distribuida con 8 horas de anticipación. El acusado recibió y confirmó esta advertencia. Él sabía, señorías. Él sabía con certeza que expulsar a esas familias durante esa noche específica era enviarlas a una muerte probable. Y aún así procedió. No estamos hablando de negligencia. Estamos hablando de un acto consciente de poner órdenes burocráticas por encima de vidas humanas, con pleno conocimiento de las consecuencias. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso los periodistas dejaron de escribir. Gruber continuó. Pero hay algo más grave aquí, algo que trasciende el crimen individual del acusado. Este documento fue deliberadamente excluido del juicio de 1949. Alguien, en algún nivel de autoridad, tomó la decisión de suprimir la evidencia que habría destruido la defensa de Richter. Eso significa que su absolución no fue el resultado de un proceso justo, donde la evidencia fue considerada y la inocencia fue probada. Fue el resultado de un fraude procesal, una manipulación del sistema judicial para proteger a un criminal. Si permitimos que tal veredicto permanezca sin ser desafiado, estamos diciendo que la justicia es opcional, que puede ser comprada o suprimida por conveniencia política. Estamos diciendo que algunas vidas valen menos que otras, que las vidas de 8 refugiados congelados en un campo son un precio aceptable por mantener la tranquilidad burocrática. El fiscal Steinhardt intervino entonces, presentando el protocolo formalmente como evidencia. Lo hizo circular entre los jueces, permitiéndoles examinar cada detalle. Luego llamó al antiguo asistente, del coronel Hartley, quien testificó vía videoenlace desde Londres. El hombre, ahora jubilado y sin nada que perder, confirmó lo que había declarado a Keller. Había habido presión institucional para resolver limpiamente el caso Richter, que había sido visto como potencialmente complicado para las relaciones entre el comando británico y las autoridades austríacas emergentes. Hartley, quien había muerto en 1953, nunca había explicado completamente sus razones, pero el patrón era claro. Alguien había querido que Richter fuera absuelto, y Hartley había cooperado suprimiendo la evidencia más incriminatoria. Cuando llegó el turno de Richter de testificar en su propia defensa, el hombre que había parecido tan confiado e intocable en 1949 ahora lucía devastado. Se movía con dificultad. Su rostro mostraba la erosión de años de vivir con una mentira que finalmente había sido expuesta. Su abogado defensor intentó guiarlo hacia respuestas que minimizaran el daño, pero Richter parecía incapaz de mantener la actuación. Cuando Steinhardt le preguntó directamente: ¿recibió usted el protocolo de advertencia
el 14 de abril de 1946? Richter permaneció en silencio durante casi un minuto completo. Finalmente, con una voz apenas audible, respondió: Sí, lo recibí. Steinhardt presionó. ¿Y leyó usted las instrucciones que recomendaban posponer operaciones no esenciales? Otro silencio largo. Sí. ¿Y procedió usted de todas formas con el desalojo, sabiendo que exponía a esas personas a temperaturas potencialmente mortales? Richter miró hacia abajo, sus manos temblando sobre el barandal del estrado. Yo tenía mis órdenes. El decreto de desalojo era claro. No podía... No pensé. Su voz se quebró. No terminó la frase. Steinhardt lo miró con una expresión de desprecio controlado. No pensó, coronel Richter, o no le importó. Esa es la pregunta que debe responder. El juicio duró 6 semanas en total. Hubo docenas de testigos, cientos de documentos presentados. Pero todos sabían que la decisión central dependía de un solo documento, el protocolo que Gruber había encontrado en ese sótano oscuro un año atrás. El 20 de agosto de 1955, el tribunal emitió su veredicto. El juez Lehmann leyó la sentencia en una sala completamente silenciosa. Habiendo examinado toda la evidencia presentada, comenzó: Este tribunal determina que el veredicto de absolución, emitido en octubre de 1949, fue obtenido mediante fraude procesal, específicamente a través de la supresión activa de evidencia material. Como tal, dicho veredicto es declarado nulo ab inicio, sin efecto legal desde su origen, procediendo a juzgar el caso basándonos en la totalidad de la evidencia ahora disponible. Este tribunal encuentra al acusado, Klaus Richter, culpable de homicidio negligente, cualificado de 8 personas, cometido mediante abuso de autoridad militar y violación consciente de protocolos de seguridad civil. La sentencia es 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir 15 años. El impacto de la sentencia fue como un trueno en la sala. Richter se derrumbó en su asiento, su rostro en sus manos. Los familiares de las víctimas, algunos que habían esperado justicia durante casi 10 años, lloraban abiertamente. Gruber, sentado entre el público, sintió algo que no había sentido en años. No triunfo, no venganza, sino una profunda, exhausta paz. La justicia, tan demorada y casi perdida, finalmente había llegado. Pero el juez Lehmann no había terminado. Continuó. Este tribunal debe también señalar que el caso Richter expone una falla fundamental en nuestros sistemas legales de posguerra. La supresión de evidencia, con fines políticos o administrativos, no puede ser tolerada en una sociedad que pretende ser gobernada por el Estado de Derecho. Por lo tanto, ordenamos que el Ministerio de Justicia inicie una revisión completa de todos los casos de crímenes de guerra juzgados en Austria entre 1945 y 1950, para identificar si existen otros casos donde la evidencia fue inadecuadamente suprimida. Además, recomendamos al Parlamento austriaco la adopción formal del principio de nulidad por fraude procesal como doctrina legal permanente, para asegurar que ningún veredicto obtenido mediante engaño pueda permanecer inmune al escrutinio. La sentencia de Richter fue más que el fin de un caso individual, se convirtió en un precedente legal citado en tribunales internacionales durante las décadas siguientes. El principio de nulidad por fraude procesal, propuesto originalmente por Gruber en su informe de 1954, fue incorporado no solo en la ley austriaca, sino adoptado parcialmente por convenciones internacionales sobre derechos humanos. Apareció en casos juzgados en La Haya, en Ruanda, en los Balcanes. Cada vez que un tribunal enfrentaba el problema de un veredicto potencialmente corrupto, los jueces citaban el caso Richter como ejemplo de que la justicia no tiene estatuto de limitaciones cuando se trata de fraude procesal fundamental. La doctrina evolucionó y se refinó, pero su núcleo permaneció. Un sistema legal que protege sus propias mentiras no es un sistema legal en absoluto, es un instrumento de opresión. Elias Gruber vivió hasta 1982. Nunca regresó a una posición oficial en el sistema judicial austriaco, pero eso ya no le importaba. Continuó trabajando como historiador legal independiente, asesorando a organizaciones de derechos humanos, dando conferencias en universidades. Escribió 3 libros sobre justicia de transición
y responsabilidad post-conflicto, todos considerados textos fundamentales en el campo. El caso Richter siempre fue su ejemplo central, la prueba viviente de que la búsqueda persistente de la verdad, incluso cuando parece imposible, puede derribar muros de impunidad que parecían infranqueables. En sus últimos años, cuando jóvenes abogados y estudiantes venían a visitarlo a su pequeño apartamento en Graz, siempre les contaba la misma historia. La noche del 5 de junio de 1954, en un sótano oscuro y olvidado, cuando encontró un documento que nadie buscaba porque nadie creía que existiera. La justicia, les decía, su voz todavía firme a pesar de su edad avanzada, no llega porque los poderosos la otorguen, llega porque algunos insisten en buscarla, documento por documento, verdad por verdad, sin importar cuánto tiempo tome o cuánto cueste. Cada injusticia no desafiada es un permiso para la siguiente. Cada mentira no expuesta se convierte en la base de 1000 mentiras más. No somos héroes cuando buscamos la verdad. Simplemente estamos haciendo el trabajo que el sistema debería haber hecho desde el principio. Pero alguien tiene que hacerlo, porque las víctimas no pueden hablar por sí mismas, y los muertos merecen que sus historias sean contadas correctamente. Richter murió en prisión en 1969, habiendo cumplido 14 años de su sentencia. Su muerte pasó casi desapercibida, una nota breve en las páginas interiores de los periódicos austriacos. No hubo grandes obituarios, no hubo conmemoraciones. Fue exactamente el final que merecía. Olvidado, irrelevante, su nombre asociado para siempre con cobardía institucionalizada y muerte innecesaria. Las 8 víctimas del masacre de Fliegerhorst fueron finalmente conmemoradas en 1957, con un monumento en el sitio del antiguo cuartel. Es una estructura simple, de piedra gris, con 8 nombres grabados y una inscripción que Gruber ayudó a redactar. Murieron en el frío porque alguien valoró las órdenes más que las vidas. Recordamos no solo su muerte, sino el fracaso que la permitió y la persistencia que finalmente la reconoció. Que su memoria exija de nosotros la vigilancia eterna contra la injusticia institucionalizada. Cada año, en el aniversario del 14 de abril, hay una ceremonia pequeña en ese lugar. Asisten cada vez menos personas a medida que las generaciones pasan y los recuerdos se desvanecen. Pero algunos siempre vienen, llevando flores, encendiendo velas, asegurándose de que las 8 vidas perdidas, esa noche, no sean completamente olvidadas. El legado del caso Richter va más allá de las víctimas individuales o del criminal específico. Estableció un principio que sigue siendo invocado en el siglo XXI, que los sistemas legales no son entidades neutrales, que simplemente procesan casos según reglas mecánicas. Son construcciones humanas, susceptibles a presión política, corrupción y la tentación de priorizar conveniencia sobre justicia. El caso demostró que cuando esas fallas ocurren, deben ser corregidas, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuán incómodo sea el proceso. La doctrina de nulidad por fraude procesal ha sido aplicada en contextos que Gruber nunca podría haber imaginado, desde dictaduras latinoamericanas hasta genocidios africanos, desde crímenes de guerra en Asia hasta casos de corrupción judicial en democracias establecidas. Cada aplicación cita el caso austríaco de 1955 como precedente fundacional. Los juristas que estudian derecho internacional conocen el nombre de Elias Gruber, aunque muchos desconocen los detalles específicos de su larga búsqueda en archivos polvorientos. Lo que recuerdan es el principio. La verdad suprimida no deja de ser verdad, y la justicia demorada puede aún ser justicia si alguien tiene el coraje de perseguirla. Hay una ironía final en la historia que vale la pena mencionar. El edificio donde Gruber encontró el protocolo, el antiguo cuartel general británico en Graz, fue demolido en 1957 para construir un complejo residencial moderno. La cámara de descarte del sótano, ese espacio olvidado donde un documento crucial sobrevivió por accidente, dejó de existir. Si Gruber hubiera comenzado su búsqueda 6 meses más tarde, el protocolo habría sido destruido junto con toneladas de otros papeles considerados sin valor. La verdad habría permanecido enterrada para siempre. Richter habría vivido y muerto como un ciudadano respetable, y las 8 víctimas habrían sido solo una estadística trágica, pero sin responsable. La historia, a menudo, depende de momentos fortuitos así.
Un documento que sobrevive cuando debería haber sido destruido. Una persona que busca cuando otros ya han abandonado. Una convergencia de timing y determinación que transforma lo imposible en inevitable. Gruber, en sus conferencias, a menudo reflexionaba sobre esta fragilidad de la justicia histórica. No podemos depender de la suerte, decía, pero tampoco podemos ignorar que la suerte juega su papel. Lo que podemos controlar es nuestra voluntad de buscar, de cuestionar, de negarnos a aceptar las narrativas oficiales cuando intuimos que algo está mal. El protocolo existía porque alguien decidió no destruirlo completamente. Quizás un archivista con escrúpulos, quizás simple negligencia burocrática. Pero solo se convirtió en justicia porque alguien lo encontró y se negó a dejarlo olvidado. Esa es nuestra responsabilidad como buscadores de verdad, convertir los accidentes de preservación en instrumentos de justicia. En las décadas desde el caso Richter, el paisaje de la justicia internacional ha cambiado dramáticamente. Tenemos ahora la Corte Penal Internacional, mecanismos de justicia transicional, comisiones de verdad y reconciliación. Tenemos tecnologías digitales que hacen mucho más difícil suprimir evidencia completamente. Pero los desafíos fundamentales permanecen los mismos. El poder busca protegerse. Las instituciones prefieren la estabilidad sobre la justicia. Y siempre habrá presión para dejar que las viejas heridas sanen sin ser completamente expuestas. El caso Richter nos recuerda que ceder a esas presiones no es pragmatismo, es complicidad. Que la estabilidad construida sobre injusticia no reconocida es falsa, frágil y moralmente corrosiva. Que cada generación debe redescubrir y reafirmar el compromiso con la verdad, porque ese compromiso no se hereda automáticamente, debe ser elegido y defendido activamente. Las 8 personas que murieron en un campo helado de Estiria en abril de 1946 no pidieron ser mártires de un principio legal. Solo querían sobrevivir otra noche, encontrar refugio, proteger a sus hijos. Pero su muerte involuntaria se convirtió en un caso que cambió la historia del derecho internacional. No por la magnitud del crimen, que fue terrible pero no único, en esa época caótica, sino porque alguien se negó a aceptar que su muerte no importaba. Esa negativa, esa insistencia obstinada en que cada vida perdida injustamente merece reconocimiento, y cada criminal merece ser nombrado y responsabilizado, es el verdadero legado del caso. No es solo sobre Klaus Richter o Elias Gruber, es sobre la elección que cada sociedad enfrenta constantemente. Mirar hacia otro lado y seguir adelante, o detenerse, mirar hacia atrás, y exigir que la verdad sea reconocida incluso cuando duele, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando parece imposible. El doctor Gruber fue enterrado en el cementerio central de Graz en septiembre de 1982. Asistieron cientos de personas, antiguos colegas que habían recuperado el respeto por él, estudiantes cuyas vidas había influenciado, representantes de organizaciones internacionales que habían utilizado su trabajo como fundamento para sus propias luchas por la justicia. Thomas Keller, el periodista que había ayudado a exponer el caso inicialmente, dio un elogio emotivo. Recordó la primera vez que conoció a Gruber, aquel hombre tembloroso y obsesivo, en un café oscuro de Graz, con una carpeta llena de documentos que parecían demasiado extraordinarios para ser verdad. Elias me enseñó, dijo Keller, su voz quebrándose ligeramente, que el Ninentsinoe, periodismo y la justicia no son profesiones separadas. Ambos buscan lo mismo: verdad contra poder, evidencia contra narrativa, obstinación contra olvido. El mundo está lleno de injusticias no resueltas, de crímenes sin castigo, de historias que las instituciones prefieren mantener enterradas. Necesitamos más personas como Elías, personas que no pueden dormir mientras las mentiras permanezcan sin desafiar, personas para quienes la búsqueda de verdad no es un trabajo, sino una compulsión moral. Él no era perfecto, era obsesivo, a veces difícil, a menudo solitario. Pero cambió el mundo de maneras que la mayoría de nosotros nunca lograremos. Y lo hizo documento por documento, verdad por verdad, con una paciencia que parecía sobrehumana, pero que era simplemente humana en su forma más elevada. Hoy, en las facultades de Derecho de todo el mundo, los estudiantes aprenden sobre el principio de nulidad por fraude procesal, a menudo sin conocer completamente la historia de su origen. Estudian casos de su aplicación en contextos modernos,
dictadores juzgados décadas después de dejar el poder, evidencia de ADN que exonera a personas injustamente condenadas, documentos clasificados finalmente desclasificados que exponen abusos históricos. Cada aplicación es diferente en sus detalles, pero todas comparten la premisa central que Gruber articuló en 1954, que un sistema legal que no puede corregir sus propios errores fundamentales no merece ser llamado sistema de justicia. Algunos críticos, especialmente en círculos conservadores, argumentan que la doctrina va demasiado lejos, que amenaza la estabilidad de veredictos finales y abre la puerta a litigación interminable. Estos críticos tienen un punto: el equilibrio entre finalidad legal y justicia material es genuinamente complejo. Pero el caso Richter responde a esas objeciones con una claridad moral que es difícil de refutar. Si el precio de la finalidad legal es permitir que criminales vivan libres porque la evidencia de su culpa fue fraudulentamente escondida, entonces quizás necesitamos repensar qué valoramos más: la comodidad de los tribunales o la dignidad de las víctimas. El sitio del antiguo cuartel de Fliegerhorst, donde ocurrió el desalojo fatal, ahora es un parque público. Familias hacen picnics allí en verano, niños juegan al fútbol en el campo abierto. La mayoría no sabe que están caminando sobre tierra, donde 8 personas murieron congeladas, porque un oficial decidió que su agenda burocrática era más importante que sus vidas. El monumento está en un rincón del parque, parcialmente oculto por árboles. Es fácil pasarlo por alto si no sabes que está allí. Quizás eso es apropiado, una metáfora de cómo la historia se desvanece si no luchamos activamente por preservarla. Pero para aquellos que se toman el tiempo de buscar el monumento, de leer la inscripción, de reflexionar sobre lo que representa, el mensaje es inconfundible. Nunca asuman que la justicia es inevitable o que la verdad se revelará por sí misma. Requiere trabajo, persistencia y la voluntad de buscar en sótanos oscuros cuando todos los demás han dejado de buscar. Requiere personas como Elias Gruber, quien dedicó años de su vida a una causa que parecía perdida, quien sacrificó su carrera y su comodidad porque no podía vivir con la alternativa de quedarse callado. No todos podemos ser Gruber, no todos tenemos su obsesión particular o su conjunto único de habilidades. Pero todos podemos elegir, cuando enfrentamos injusticia, no mirar hacia otro lado. Podemos elegir preguntar las preguntas incómodas, insistir en las respuestas completas, negarnos a aceptar las medias verdades que las instituciones ofrecen cuando quieren que dejemos de investigar. Esa elección, multiplicada por millones de personas a lo largo del tiempo, es lo que mantiene las sociedades honestas, o al menos más honestas de lo que serían de otro modo. El caso Richter nos enseña que el arco del universo moral no se dobla hacia la justicia automáticamente, como sugería la famosa frase. Se dobla porque personas específicas lo empujan, documento por documento, caso por caso, contra resistencia institucional y olvido histórico. Esa es la lección duradera, no solo para abogados o historiadores, sino para cualquiera que viva en una sociedad que pretende valorar la verdad y la justicia. El trabajo nunca termina, las mentiras siempre buscan esconderse, y solo nuestra vigilancia constante impide que la historia sea reescrita por aquellos que prefieren la conveniencia sobre la verdad. En los archivos de la Universidad de Graz hay una colección que lleva el nombre de Elias Gruber. Contiene sus papeles personales, correspondencia, notas de investigación. Los estudiantes de historia legal a veces la consultan para tesis o proyectos especiales. Entre los documentos más valiosos está el diario que Gruber mantuvo durante su investigación del caso Richter, desde enero de 1954 hasta el veredicto final en agosto de 1955. Está escrito en una letra pequeña y meticulosa, cada página fechada precisamente. Las entradas registran no solo los detalles factuales de su búsqueda, sino también sus dudas, frustraciones y momentos de desesperación. En una entrada de abril de 1954, semanas antes de encontrar el protocolo, Gruber escribió: «Quizás estoy persiguiendo fantasmas. Quizás el documento que busco nunca existió, o fue destruido hace años, o nunca fue tan incriminatorio como imagino. Todos me dicen que deje ir este caso, que acepte que algunas injusticias son irremediables. Pero no puedo, no porque sea particularmente valiente o virtuoso, sino porque veo los rostros de esas 8 personas
cada vez que cierro los ojos. Nunca las conocí en vida, solo sé sus nombres de los registros del tribunal. Pero siento que me conocen a mí, que esperan que termine lo que ellos no pudieron. Es irracional, lo sé. Los muertos no esperan nada. Pero los vivos, nosotros que reclamamos vivir en sociedades justas, tenemos una deuda con ellos. La deuda de reconocer que sus muertes importaron, que no fueron solo daño colateral aceptable en la transición caótica de posguerra. Si puedo encontrar la prueba de que Richter sabía lo que estaba haciendo, si puedo demostrar que su absolución fue un fraude, entonces quizás esas 8 vidas no habrán sido completamente en vano. Quizás su muerte injusta se convertirá en la base de una justicia que ayude a prevenir futuras injusticias. Es una esperanza delgada, pero es lo único que me queda. Esa entrada, escrita en un momento de profunda duda, revela algo esencial sobre la naturaleza de la búsqueda de justicia. No es un proceso heroico y triunfal, donde el bien inevitablemente derrota al mal. Es un trabajo sucio, tedioso, lleno de callejones sin salida y fracasos. Es creer en algo que parece irracional, perseguir una solución que todos los demás consideran imposible. Requiere un tipo especial de necedad, la necedad de negarse a aceptar lo que el sentido común dice que debe aceptarse. Gruber tuvo esa necedad, y el mundo es mejor porque la tuvo. Pero su ejemplo también nos recuerda que no debemos romantizar el proceso. La justicia no es gloriosa cuando estás viviéndola, solo se vuelve inspiradora en retrospectiva. Mientras la estás persiguiendo, es principalmente frustración, soledad y la constante pregunta de si estás desperdiciando tu vida en una causa perdida. La diferencia entre un obsesivo y un héroe es a menudo solo el resultado final. Gruber podría fácilmente haber muerto sin encontrar el protocolo, su nombre olvidado, su trabajo descartado como la manía de un hombre amargado. Que sea recordado como una figura importante en la historia del derecho internacional es tanto producto del timing fortuito como de su persistencia. Pero eso no disminuye su logro, de hecho lo hace más notable. Persiguió la justicia sin garantías de éxito, sin saber si alguna vez encontraría lo que buscaba. Eso es verdadero compromiso ético. Actuar correctamente, no porque estés seguro del resultado positivo, sino porque es lo correcto, hacer independientemente del resultado. El caso Richter también plantea preguntas incómodas sobre responsabilidad institucional, que siguen siendo relevantes. No fue solo Richter quien fue culpable, también lo fueron las personas que suprimieron el protocolo, los oficiales superiores que dieron órdenes informales de minimizar complicaciones, los archivistas que clasificaron el documento de manera que nunca sería encontrado. Ninguna de esas personas fue llevada a juicio. El coronel Harley murió antes de que el caso fuera reabierto. La mayoría de los otros involucrados nunca fueron identificados públicamente. El sistema judicial se enfocó, comprensiblemente, en el criminal directo, Richter, el hombre que había dado la orden mortal, pero las personas que construyeron el marco de impunidad alrededor de él escaparon sin consecuencias. Esto refleja una limitación persistente en cómo abordamos la justicia. Somos buenos identificando criminales individuales, menos buenos desmantelando los sistemas que permiten y protegen el crimen. El legado del caso Richter incluye esta advertencia. No es suficiente castigar a los individuos culpables si las estructuras que los protegieron permanecen intactas. La revisión ordenada de otros casos de crímenes de guerra en Austria fue un paso hacia la rendición de cuentas sistémica, pero fue incompleta y encontró resistencia en cada nivel. Cambiar sistemas es más difícil que juzgar individuos, requiere confrontar intereses arraigados, cuestionar autoridades establecidas y aceptar que la culpa a menudo está distribuida de formas que desafían nuestras categorías legales simples. Esto nos lleva a la pregunta final que el caso Richter nos obliga a considerar. ¿Qué significa realmente justicia en contextos de transición, cuando sociedades enteras están intentando dejar atrás períodos de violencia masiva y autoritarismo? Austria en 1946 estaba tratando de reconstruirse de las ruinas de la guerra y el nazismo. Había decenas de miles de personas, con grados variables de complicidad en atrocidades. Juzgar a todos era imposible, tanto práctica como políticamente, así que se hicieron compromisos. Algunos fueron juzgados, muchos fueron perdonados o ignorados, la mayoría simplemente se reintegró
silenciosamente en la sociedad. Richter fue uno de esos compromisos. Su absolución parte de un acuerdo tácito de no perseguir demasiado agresivamente a quienes habían servido al régimen, pero no eran figuras principales. Gruber, al reabrir el caso, estaba desafiando ese compromiso, argumentando que algunos crímenes son tan claros y las injusticias tan flagrantes que no pueden ser parte del trato. Tenía razón, pero su posición también tenía un costo. Reabrió heridas que muchos preferían dejar cerradas, complicó la narrativa simple de Nueva Austria Democrática y forzó a la sociedad a confrontar verdades incómodas sobre cuántos criminales habían escapado de la justicia bajo la cobertura de reconciliación nacional. No hay respuestas fáciles aquí. Quizás la lección es que la justicia y la reconciliación no son opuestas, pero tampoco son equivalentes. Podemos buscar ambas, pero no debemos pretender que son lo mismo, o que una puede sustituir completamente a la otra. La reconciliación sin verdad es amnesia colectiva, y eventualmente se derrumba porque las heridas no sanadas siguen supurando. Pero la verdad sin alguna forma de cierre puede perpetuar ciclos de resentimiento y venganza. El caso Richter encontró un balance imperfecto, verdad y rendición de cuentas para un crimen específico, pero dentro de un marco que reconocía que no todos los crímenes históricos pueden ser juzgados retroactivamente sin rasgar el tejido social completamente. En las últimas páginas del diario de Gruber hay una entrada final escrita pocos días después del veredicto de 1955. Es notablemente breve comparada con sus entradas anteriores, solo 3 párrafos. Dice: el tribunal ha hablado. Richter irá a prisión. Las familias de las víctimas tienen un reconocimiento oficial de que sus seres queridos murieron por la negligencia criminal de un hombre que sabía mejor. He logrado lo que me propuse hace 18 meses. Debería sentirme triunfante. En cambio, me siento vacío. Quizás porque sé que esto es solo un caso entre miles que nunca serán resueltos. Quizás porque 8 personas siguen muertas y ningún veredicto las traerá de vuelta. Quizás porque la justicia, cuando finalmente llega, siempre llega demasiado tarde para cambiar lo que más importa. Pero esto he aprendido. La justicia no es principalmente sobre reparación, porque lo que se ha perdido no puede ser reparado. Es sobre reconocimiento, sobre negarse a permitir que las víctimas sean olvidadas o que sus muertes sean trivializadas. Es sobre establecer un registro público, imperfecto e incompleto, de lo que realmente sucedió y quién fue responsable. Es poco, pero no es nada, y en un mundo donde el poder constantemente intenta reescribir la historia a su favor, ese poco significa todo. Continuaré trabajando, porque siempre habrá más casos, más verdades suprimidas, más víctimas esperando reconocimiento. Pero hoy, solo por hoy, permito sentir que algo se ha logrado. Mañana, el trabajo continúa. Esas palabras capturan tanto la realización como los límites de lo que la justicia puede lograr. No puede deshacer el pasado, no puede restaurar lo que se perdió. Puede solo crear un registro, establecer responsabilidad y ofrecer a las víctimas y sus familias el reconocimiento de que su sufrimiento importó lo suficiente para que alguien luchara por ellos. Es una victoria modesta en un sentido, pero profunda en otro. En el contexto del caso Richter, significó que 8 refugiados olvidados, que murieron anónimamente en un campo helado cuando el mundo tenía problemas más grandes de los que preocuparse, finalmente tuvieron sus historias contadas correctamente. Sus nombres fueron grabados en piedra, sus muertes fueron reconocidas como crímenes no accidentes, y el hombre responsable fue identificado y castigado. Generaciones posteriores pueden leer sobre ellos, aprender de su caso, y quizás estar más vigilantes contra injusticias similares en su propio tiempo. Esa es la cadena de memoria y responsabilidad que Gruber forjó con su trabajo obstinado, y es una cadena que continúa extendiéndose cada vez que alguien se inspira en su ejemplo para buscar verdad en lugares oscuros. El legado del Dr. Elias Gruber y del caso Richter es, en última instancia, una invitación perpetua. Nos invita a no aceptar las narrativas oficiales sin cuestionamiento, a buscar en los archivos cuando intuimos que la historia contada está incompleta, a creer que nuestra persistencia individual puede marcar diferencia incluso cuando todos los indicadores
sugieren lo contrario. Es una invitación exigente, porque requiere sacrificio, tiempo, comodidad, a veces carrera y reputación. No todos pueden o deben aceptarla completamente como hizo Gruber, pero todos podemos aceptarla parcialmente, en nuestros propios contextos y capacidades. Podemos ser escépticos cuando los poderosos nos dicen que ciertas verdades deben permanecer ocultas por el bien común. Podemos apoyar a aquellos que hacen el trabajo difícil de investigación y rendición de cuentas. Podemos enseñar a las generaciones más jóvenes que la justicia no es automática, que requiere que cada generación la elija y la defienda activamente contra las fuerzas constantes del olvido y la conveniencia. El caso Richter, como todos los grandes casos legales, no es solo sobre leyes y tribunales, es sobre qué tipo de sociedades queremos ser, qué valores estamos dispuestos a defender, incluso cuando es difícil, y si creemos genuinamente que cada vida humana, sin importar cuán marginal o olvidada, tiene valor intrínseco que merece reconocimiento. Esas preguntas no tienen respuestas permanentes, deben ser respondidas repetidamente en cada generación, en cada contexto nuevo. El caso Richter nos muestra una forma de responderlas, imperfecta pero real, con trabajo paciente, compromiso inquebrantable con la verdad y la voluntad de buscar justicia, incluso cuando parece una causa perdida. Esa es la herencia que Elias Gruber dejó, no solo a Austria, sino al mundo, y es una herencia que todos compartimos, la responsabilidad de preservar y extender.